¿Cómo están, estimados jóvenes? Continuamos con el avance de la materia. Empezamos un nuevo tema, que es la extracción sólido-líquido. A modo de introducción podemos decir que la extracción sólido-líquido ya es una operación unitaria que consiste en la disolución, más específicamente hablando en la separación de uno o más componentes que forman parte de un sólido empleando un disolvente adecuado en el que es insoluble el resto del sólido. Ya, es decir, yo tengo un sólido en el cual yo quiero extraer o separar uno de los componentes específicos. Para ello voy a utilizar un solvente adecuado donde el componente específico es soluble y los demás componentes son insolubles. Como pueden ver aquí en la tetera, aquí yo estoy echando agua, ¿no ve? Y estoy extrayendo el café líquido y otras sustancias en este caso, ¿no ve? Entonces estoy haciendo una extracción. Ahora, la extracción sólido-líquido es una operación muy importante en nuestra área y especialmente en estos últimos tiempos en la facultad, porque estamos enfocando muchos proyectos de grados a la extracción de principios activos de plantas, ya que nuestro país presenta abundante riqueza natural. Entonces estamos aprovechando el conocimiento ancestral que tienen las personas sobre la cola de caballo, sobre la suda, para sacar los principios activos específicos. ¿De acuerdo? Entonces ahí radica la importancia, digamos, de la extracción sólido-líquido. En cuanto a las aplicaciones, podemos indicar que la extracción sólido-líquido nos sirve para extraer compuestos deseados, ¿no? De la caña de azúcar estoy extrayendo el azúcar, que puede ser blanco o negra, ¿no? Del café estoy obteniendo el Nescafé. También, como ejemplos generales, hay muchos más ejemplos que ustedes pueden realizar a través de una revisión bibliográfica. También podemos extraer componentes no deseados, ¿ya? Como, por ejemplo, la leche deslactosada, ¿no? Estamos sacando la cafeína del café, podemos sacar el colesterol, ya libre de colesterol de la mantequilla, de la manteca. Y además también es aplicable a la parte de medio ambiente, donde queremos eliminar algunos componentes, algunos residuos sólidos de algunos efluyentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de que uno de los componentes de la extracción sólido-líquido es soluble en un solvente determinado, tenemos que hablar básicamente de los factores que influyen en el proceso de extracción. Entonces, en general, vamos a tomar en cuenta que estos factores son el tipo de solvente a utilizar, la temperatura a la cual se va a realizar el proceso, el tiempo de contacto que va a existir entre el solvente y la materia sólida, ¿no? Y el tamaño de partícula del sólido, también la agitación. Bueno, estos son los factores generales que uno estudia en el proceso de extracción sólido-líquido, pero puede haber muchos más procesos, muchos más factores, mejor dicho, dependiendo del tipo de proceso que estemos utilizando. Por ejemplo, el pH puede ser un factor, todo depende del tipo de proceso. Por ejemplo, en una extracción supercrítica, oye, estamos viendo otro tipo de extracción, tendríamos que ver la presión, habría que ver la densidad, la viscosidad, o sea, va a haber diferentes factores de los cuales nosotros tenemos que saber elegir ya cuáles son los que influyen en nuestro proceso, y de ahí es que tenemos que analizar o realizar nuestras pruebas preliminares. Todo depende de nuestras pruebas preliminares. Si nosotros analizamos un poco, ya,
Entonces, si analizamos el tipo de solvente, inicialmente, yo tengo que elegir el tipo de solvente para mi extracción. Pero ¿cómo? Hay una palabra que dice seleccionar y elegir. Yo elijo, ¿no ve? Por recomendación de un previo estudio o de un experto, ¿no? Que me dice, che, ya hemos hecho las pruebas, este solvente utiliza. Entonces ahí estoy eligiendo. Ahora, ¿qué también es lo más común? Porque estoy diciendo que el elegir es a través de una investigación previa que lo pueden haber hecho en algún país externo al nuestro. Si nosotros realizamos la otra parte de la selección del solvente, estaríamos diciendo que por características de nuestro soluto, vamos a elegir en primera instancia una variedad de solventes. Por decirles, va a ser, si mi soluto tiene componentes polares, no polares, entonces en función a eso yo voy a elegir el tipo de solvente. Por lo tanto, no voy a elegir uno, voy a seleccionar un grupo de solventes. Una vez que he seleccionado por características, digamos, polares, yo tengo que empezar a ver algunas características, ¿no ves? Si son baratos, si hay alta disponibilidad, si lo puedo utilizar ese solvente para el proceso, porque hay solventes que no pueden utilizarse para determinados procesos. Por ejemplo, el hexano no lo puedo utilizar para alimentos. Entonces voy a tener algunas restricciones. Entonces cada vez el mundo de la selección de mis solventes se va a volver mucho más pequeño. Una vez que elija o que seleccione unos 2 o 3, es en la que debo empezar a hacer las pruebas con esos solventes. Ya, en cuanto a la temperatura del proceso, ustedes saben que a mayor temperatura, mayor solubilidad, pero hay que tener cuidado como en la extracción líquido-líquido, ¿no? Puede haber algunos compuestos indeseables que por aumentar la temperatura yo los voy a solubilizar. Lo mismo podríamos hablar del tiempo de contacto. Mayor tiempo de contacto, mayor extracción. Pero a mayor tiempo de contacto estoy haciendo que nuevamente compuestos indeseables puedan ser extraídos. Hablando del tamaño de partícula, podemos indicar que es a mayor superficie de contacto va a existir una mayor extracción o va a ser más fácil la extracción. Entonces, por lo tanto, va a depender del pretratamiento que hagamos a la partícula, el rendimiento o la extracción, el porcentaje de extracción que nosotros podamos tener. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tamaño de partícula puede existir pretratamiento que podríamos realizar al sólido. Podría ser el remojo, podríamos remojar. ¿Con qué finalidad? Podría ser que tengamos que debilitar las paredes externas porque lo que nos interesa extraer está en la parte interna. La disminución del tamaño, oye, su función de la disminución del tamaño es aumentar el área de contacto. A menor área o superficie de contacto, o mejor dicho, mayor rendimiento a mayor superficie de contacto. Bueno, y por último, la agitación. ¿No ve? ¿Qué finalidad tiene la agitación? La agitación tiene la finalidad de disminuir el tiempo de operación. Pero, hay un pero cuando el proceso es controlado por la difusión al interior del sólido, la agitación no ayuda al incremento de la extracción, al incremento del rendimiento. Y esto básicamente en la extracción por inmersión. Además de esto podemos relacionar, ¿no ve?, el soluto con el solvente y de ahí tendría mi relación soluto-solvente, que vendría a ser también otra variable con la que deberíamos trabajar. ¿No? Como les digo, estas son las principales y de ahí podríamos combinar alguna de ellas, ¿no ve? O adicionar alguna de ellas como el pH, les decía, o la presión. Entonces, lo que nosotros en esencia como ingenieros tenemos que estudiar es la velocidad de extracción que nosotros tenemos. Cómo está cambiando la concentración. Y eso es entrarnos al estudio de la fenomenología del proceso, que no es, digamos, área del conocimiento en la parte de operaciones unitarias. Nosotros vamos a analizar el efecto global, pero ustedes tendrían que tratar de evaluar, porque esa es la parte ingenieril, la fenomenología de lo que está pasando en el proceso de la transferencia de masa. ¿De acuerdo? Entonces nosotros la idea, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar
¿Cuánto estamos extrayendo? ¿En función de quién? En función del rendimiento. ¿Cuánto estoy extrayendo? En función del tiempo. ¿Cuánto estoy extrayendo? En función de la temperatura. No desde el punto de vista micro, lo vamos a analizar desde el punto de vista macro. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer son pruebas preliminares. Ya pruebas preliminares donde nos estén indicando ya el porcentaje de extracción versus las variables que nosotros debemos tomar en cuenta. Y cuando hagamos un proyecto, la idea es tomar la mayor cantidad de variables posibles, ¿no? Es decir, todas. Y a medida que vayamos haciendo nuestras pruebas y nuestro estudio teórico, vamos a ir eliminando algunas variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Tener el rendimiento. ¿No ve cuánto estoy extrayendo de cafeína? No sé, por cada 100 gramos o por cada 1 gramos de café bruto que esté entrando. Y ahí tengo mi rendimiento y lo estoy calculando en función de la temperatura. Entonces, ¿qué significa? No, que a medida que yo estoy trabajando, oye, está aumentando el rendimiento. Entonces yo en mi diseño experimental, aquí no estamos haciendo análisis fenomenológico, pero que tranquilamente podríamos identificar qué está pasando en el proceso. ¿No? Aquí ya no puedo extraer más, aquí está extrayéndose y está aumentando el rendimiento. Y aquí, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está permaneciendo constante? Y eso va a ser un estudio ingenieril de lo que está pasando dentro del soluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el diseño? Yo hallar mi límite inferior y mi límite superior. ¿No ve? Entonces yo podría decir, oye, che, mi límite inferior va a ser 32 y mi límite superior va a ser 72. Ese va a ser el rango en el que yo estoy agarrando mi porcentaje de extracción. Ahora, el límite superior es fácil, porque me está diciendo a partir de aquí es constante, entonces ya no es necesario aumentar la temperatura. No, porque estoy obteniendo el mismo rendimiento. El inconveniente es el límite inferior. ¿Por qué no puedo poner 16? ¿Por qué 32 les dije? ¿Por qué no 24? La idea es que la cantidad mínima que nosotros extraigamos nos sirva para hacer mínimamente análisis. Entonces ese criterio vamos a utilizar nosotros para determinar la cantidad mínima o el punto mínimo para la extracción, el punto mínimo para el análisis experimental. ¿Ya? Es un tipo de curva, un efecto de la temperatura. Y aquí defino, como hay cambio, yo digo, che, mi temperatura, su límite inferior es 32, digamos, su límite superior es 72. Es una variable que influye en el proceso. Y cuando yo haya una variable que no influye en el proceso, cuando el rendimiento es constante, no influye. O cuando yo decida. Yo puedo poner variables, decidir que una variable sea constante. ¿De acuerdo? Como en este caso. ¿Ya? Fíjense acá, aquí yo tengo el tamaño de partícula versus el rendimiento. Entonces, ¿qué estoy diciendo? A mayor tamaño de partícula, menor rendimiento. Lógico, menor superficie de contacto. Entonces, yo podría decir, a mí me conviene tener mayor superficie de contacto. ¿Por qué? Porque voy a tener un mejor rendimiento. Entonces, ¿a mí qué me conviene? Que mi tamaño de partícula esté entre 0 y 5. Entonces, yo digo, oye, mi tamaño de partícula va a ser 5. ¿De acuerdo? Voy a tener 5 de tamaño de partícula y listo. Y digo, yo quiero tener este rendimiento de 60 constante, entonces mi tamaño de partícula va a ser constante. Antes, ¿qué estoy haciendo? De las 4 o 5 variables que puedo tener para el diseño experimental, yo estoy disminuyendo, estoy quitando una. Y estoy diciendo, mi tamaño de partícula va a ser 5 y listo, y va a permanecer constante. Por lo tanto, yo ya no voy a tomar como la temperatura, ¿no ve? Un valor mayor, un valor superior, un valor inferior. Entonces, de esa manera voy a poder reducir variables. Lo ideal es lograr trabajar con 3 como máximo, con 3 variables. ¿Ya? Entonces, pero eso es función de las pruebas preliminares. ¿Ya? Cuando nosotros analizamos la extracción sólido-líquido, podemos tener dos tipos de extracciones. Una extracción que es la por inmersión, que es similar a la extracción líquido-líquido, y una extracción por percolación. Entonces, inicialmente vamos a estudiar la extracción por inmersión. Y como les comentaba, es similar a la extracción líquido-líquido, ¿no? Yo tengo un tanque agitado, voy a introducir el soluto o mi alimentación. Mi alimentación va a estar compuesta por un inerte más el soluto. El soluto va a ser lo que yo quiero extraer y el inerte va a ser lo que no se va a extraer. O sea, este tiene que ser insoluble en el solvente. Y por otro lado voy a meter el solvente. Agito y lo paso a un decantador, a un separador. Ahí dejo que se decante y separo el extracto. El extracto va a ser, estamos hablando de un sólido. El extracto va a ser rico en disolvente más lo que se ha extraído.
En cambio, el residuo, como ustedes saben, si yo un sólido mojo, va a quedar algo de humedad. Por eso tiene el residuo algo de disolvente, el soluto que no se ha extraído y el inerte, que no ha sido extraído por el extracto. O mejor dicho, que no ha sido extraído en la corriente del extracto. A toda esta secuencia la vamos a denominar una etapa. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Habíamos visto en la extracción líquido-líquido que podríamos trabajar en el triángulo equilátero, en el triángulo rectángulo y en el diagrama de Haneke. En este caso vamos a trabajar en el diagrama de triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y lo primero que nosotros tenemos que determinar son las condiciones que se van a generar en el diagrama triangular. Un primer cambio que vamos a notar es que este vértice es el inerte, este el soluto y este el disolvente. Por analogía con el triángulo equilátero, cada vértice vale el 100%. ¿De acuerdo? El disolvente lo vamos a leer en este sentido, horizontal. Al solvente lo vamos a leer en este sentido, vertical. Y al inerte lo vamos a leer en este sentido. Entonces, cada vértice representa el 100%. ¿De acuerdo? Y si analizo esta parte, este diagrama triangular, voy a ver, claro, estoy más tirado al disolvente, va a haber alto disolvente, por lo tanto, la zona no va a ser saturada. Si yo reviso este sector, estoy más cerca al solvente, por lo tanto, menos disolvente, por lo tanto, voy a agarrar y voy a estar en una zona saturada. La lectura de la composición, fíjense acá, yo lo voy a leer al soluto si quiero, o al disolvente si quiero. Lo más común, ¿cuál es? Leer directamente hacia el soluto. Este otro triángulo, ¿qué nos representa? Este triángulo nos está representando en este momento con estas líneas si nuestro inerte absorbe algo de soluto o algo de disolvente. ¿Qué tiene que pasar? Que no tiene que absorber ni soluto ni disolvente, tiene que dejar separarse. Entonces, a la línea azul, ya esta línea azul de acá, perdón que se mueva mi mouse mucho, esta línea azul se la conoce como línea de reparto y tiene que estar siempre por el vértice, ¿no ve? Ahí significa que está en el vértice del inerte, que no absorbe nada de disolvente, que no absorbe nada de soluto. En cambio, esta línea verde, ¿qué significa? Está tirado al soluto, significa que el inerte es insoluble, pero está absorbiendo soluto. Y esta línea roja, ¿qué nos dice? Que es insoluble y que está absorbiendo disolvente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no ve? Si yo quiero especificar nuestro sistema, para especificar el sistema yo debo realizar pruebas experimentales. No hay otra. ¿De acuerdo? O sea, aquí tengo mi línea de reparto, tengo que saber y tengo que estar seguro que pasa por el medio. Tengo que estar seguro de que el tiempo necesario para la decantación sea adecuado. Si no, puedo estar en cualquiera de estos dos extremos. Ahora, ustedes saben básicamente que cuando estoy trabajando con un sólido, ya este sólido, cuando yo lo mojo con algún solvente, prácticamente no puedo sacarlo seco. Por lo tanto, parte del sólido, de la disolución, ya se está quedando, ¿no ve? En el sólido. Por lo tanto, es necesario calcular la cantidad de la disolución que es retenida por los sólidos. ¿Ya? Esta cantidad retenida, que le estoy mostrando con diferentes líneas acá, ya va a ser función de las condiciones de operación. Y la única manera de representarla es en forma experimental. O sea, los datos de estas curvas de retención, la verde, la café y la azul, la única forma que la puedo obtener es a través de la experimentación. Pero vamos con algunos casos. Ya, si nosotros consideramos ya que la relación entre la disolución, si nosotros consideramos que la relación de la disolución dividido entre el inerte es una constante, se genera la línea azul. ¿Qué significa la línea azul? ¿No ve? Relación disolución inerte constante.
Para ello necesito solo un punto. Me dan un punto y yo trazo una paralela a la hipotenusa. Sí, recalco, necesito solo un punto y yo tengo que decir que tengo que leer adecuadamente del enunciado y me tiene que indicar que la disolución en relación con el inerte es constante. Entonces, con un solo punto trazo una paralela respecto a la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con la línea café. Yo la veo café. ¿Qué nos está indicando acá? Que la relación disolvente sólido inerte es constante. La relación disolvente sobre sólido inerte es constante. Y para ello, ¿qué necesito? Nuevamente un punto. Un punto y el otro punto es el vértice del extremo del soluto. Ya tengo un punto, aquí tengo el otro punto, lo único que hago es unir. ¿De acuerdo? Unir. Ahora, ¿qué representa la línea verde? La línea verde representa que la retención es función de la concentración. Entonces, esta curva yo la tengo que calcular experimentalmente. La tengo que calcular experimentalmente. Entonces, ¿cómo yo calcularía la retención? ¿No ve? La retención sería calculada como dice en la diapositiva, masa de la solución retenida sobre masa del inerte. Esta retención, por si acaso, es inversamente proporcional a la temperatura. Ahora, habíamos indicado que yo tenía una línea que cruza el vértice del inerte al otro extremo de la hipotenusa y lo habíamos llamado línea de reparto. Cuando esta línea de reparto intersecta con algún punto de la curva de retención, acá en esta curva o en la línea café o en la línea azul, ya en esa intersección se encuentra el refinado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí ya puedo leer en esta intersección, yo leo el extracto, y en esta intersección, o en esta, dependiendo del caso, yo leo el refinado, es decir, sus composiciones. Entonces, como me interesa del soluto, trazo mi vertical, leo cuánta composición del soluto, acá tengo la intersección con la curva de retención, y bajo la horizontal, y leo mi composición en el refinado. ¿De acuerdo? Otro diagrama con el que tenemos que trabajar es en el diagrama rectangular libre de solvente. Entonces, esta línea horizontal KH representa que mi relación disolución inerte es constante. Un solo punto y trazo mi horizontal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando mi disolvente respecto a mi relación sólido inerte, mejor dicho, es constante, me representa la curva KS. ¿De acuerdo? Y la curva KG es cuando mi curva de retención es función de la temperatura. Eso lo vamos a analizar posteriormente, ¿de acuerdo? Cómo hallo los valores, pero es similar al diagrama de Haneke. Ahora, estas líneas son las rectas de reparto. Estas líneas verticales son las ideales. Estas diagonales no son ideales. Es decir, estas líneas diagonales, ¿ya?, significa que no se ha dado el tiempo suficiente en el decantador para que exista una separación adecuada. ¿De acuerdo? Ahora, con este ejemplo, vamos, si yo tengo un punto de mezcla en esta vertical, abajo yo voy a leer siempre al extracto. No puedo leer al refinado. Y en la parte donde cruza con la curva de detención, yo voy a leer al refinado. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ver en el procedimiento. Bueno, hasta aquí en esta sesión. Se cuidan, hasta luego.